Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó. Somos un pueblo que camina sin cesar y entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos guiará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que los dones recibidos en esta Pascua den fruto abundante en toda nuestra vida por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Se llevaron a los apóstoles y los hicieron comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no os habíamos prohibido expresamente enseñar en nombre de Jesús? Mirad cómo tenéis a Jerusalén llena de vuestra enseñanza, y ahora queréis hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Pedro y los demás apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús después que vosotros lo matasteis colgándolo de un madero, y lo exaltó colocándolo a su derecha para que Él sea nuestro jefe y salvador. Así es como ofrece a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Testigo de estas cosas somos nosotros y el Espíritu Santo que comunicó Dios a los que le obedecen. Los miembros del Sanedrín, al oír esto, se enfurecieron y querían eliminarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha.
Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Aquel que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra, por ser de aquí abajo, habla cosas de la tierra. Pero el que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, aunque nadie acepte su testimonio. Pero hay quien lo acepta y así certifica que Dios dice la verdad. Pues el enviado de Dios transmite las palabras de Dios, ya que recibe sin limitaciones el Espíritu de Dios. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedezca al Hijo no gozará de ella, sino que tendrá que sufrir el castigo divino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este tiempo de Pascua, en esta cincuentena pascual, 50 días desde el momento de la resurrección, desde el sábado donde celebramos la vigilia pascual, el primer domingo de Pascua, a partir de ese momento vamos a tener o tenemos y estamos celebrando 50 días de Pascua, 50 días de alegría, 50 días de gozo profundo en el Espíritu Santo de Dios. Aunque alguno quiera decir, no estamos en cincuentena, sino en cuarentena, con todas estas cosas terribles. Se nos está muriendo la gente, nos llenamos de tristeza y de angustia porque no hay empleos. Esa es la realidad. Pero como ya hemos dicho aquí, nosotros no somos pesimistas, tampoco somos optimistas y mucho menos realistas. Nosotros, con el Espíritu Santo, somos aquellos que aprendemos a leer los signos de los tiempos, los signos de la presencia de Dios, y los signos en este momento nos dicen que todo indica o todo apunta hacia la Pascua de Dios, hacia la Pascua de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sin eludir los problemas de este mundo, sin ser tan pesimistas o tan realistas, sin ser huidizos de esta realidad que tenemos que afrontar sí o sí. Pues nosotros, los que somos testigos de la resurrección de Jesucristo, hablamos de estas cosas que sabemos. ¿Qué es lo que nos dice entonces la primera lectura del libro de los Hechos? Las autoridades judías, en especial los saduceos,
que era el grupo aquí especial que cuidaba del culto divino en el templo de Jerusalén. Los saduceos son los descendientes de aquel gran amigo del rey David, el sacerdote Sadoc, que cuidaba el arca de la alianza y todo lo que tenía que ver con el culto allá en el templo. Esa cosa maravillosa, esa alianza preciosa que hicieron en aquella época. Sadoc era un hombre creyente, era un hombre ferviente, un fiel amigo del rey David y sabía todas estas cosas maravillosas, pero pasó el tiempo. David vivió más o menos 1000 años antes de Jesús. Pasó el tiempo y resulta que los descendientes de Sadoc, los saduceos, pues están todavía en la administración del culto divino de aquella época. Todo lo que tiene que ver con el gran cuidado de ese gran e inmenso templo de Jerusalén, aquel que reconstruyó el rey Herodes, que era una cosa impresionante, revisado y aumentado, como se dice, con unas piedras inmensas, una cosa totalmente impresionante. Todavía tenemos esas ruinas. Cada ladrillo es una piedra de mínimo 4 o 5 metros de largo, por 3 metros de ancho y 3 metros de alto. Eso, cada cosa de esas es impresionante. Allá le invirtieron bastante al templo. Y los que siempre han cuidado eso son los saduceos, y en aquel momento, en el tiempo de Jesús, eran autoridad. Y ellos, con Anás y Caifás, los sumos sacerdotes de aquella época o en el momento de Jesucristo, fueron los que tramaron todo ese plan para eliminar a Jesús, desacreditarlo hasta lo más profundo. No había una muerte más ignominiosa, más afrentosa, más humillante que la muerte de Jesucristo en ese plan que ellos tramaron y que les salió perfecto. Atrapar a Jesucristo y llevarlo a la muerte, la más humillante de todas, que se le aplicaba a los criminales más grandes, la muerte de cruz, y lo lograron. Y eso entonces causó un impacto tremendo, porque allá en las profecías, especialmente Jeremías dice: maldito el que cuelgue de un madero. Pues, como lo interpreta después San Pablo, Jesús se hizo maldición por nosotros. Y entonces toda esta historia es la que le está recordando Pedro a estos saduceos, que así como tramaron estas cosas para matar a Jesús, también ahora están tramando para matar a sus seguidores, porque se sigue hablando de él con una fuerza increíble. Ellos, los saduceos, los herodianos, los romanos, los fariseos, todos estos grupos que tienen su autoridad sobre el pueblo, pues resulta que Jesús les minó a cada uno de ellos su autoridad, y por eso están temblorosos. Nunca nadie en la vida les había hecho frente, nadie los había contradicho de esa manera tan impresionante como lo hizo Jesús, y ahora como lo están haciendo los apóstoles. Pero ¿de dónde sacan tanta fuerza? ¿Por qué responden de esa manera tan impresionante? Como hoy dice Pedro: primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así comienza. A ese al que ustedes mataron colgándolo del madero, con lo que significa eso, Dios lo ha constituido Señor y juez. O sea, ustedes ya no son la autoridad. La máxima autoridad es Él, que está sentado a la derecha del Padre. ¿Ustedes qué son ahora? Y ahí fue poco a poco desarmándolos Pedro, y por eso al final se llenan de una rabia impresionante y quieren eliminarlos, y empiezan entonces el plan para eliminar a los discípulos, ahora apóstoles de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque un apóstol, un enviado, ¿qué es lo que significa? Como es testigo de estas cosas, de las cosas del cielo, no de las de la tierra, que para eso están estos grupos. Pues cuando se habla de las cosas del cielo, eso despierta lo más profundo de lo que hay en nuestro ser, el de cada uno de nosotros, porque tenemos una sed de infinito,
una sed de salvación, una sed profunda de Dios, y estos hombres ya conocen la respuesta para colmar todas esas necesidades. Pedro y los demás discípulos son testigos de las cosas del cielo y de eso hablan con una fuerza, y cuando alguien es capaz de llenarse de esa fuerza, ya no lo vence nada. Ese es el temor que tienen las autoridades de aquel momento. ¿Por qué siguen hablando del nombre de ese? Están alborotando al pueblo, pues el pueblo se está llenando de fuerza, se está llenando de una esperanza, y ya la autoridad de ellos queda minada. Por eso tienen que emplear la violencia, la fuerza, las amenazas y todo lo demás, porque no hay nada más grande que una esperanza que ya se vuelve una esperanza viva, como dice San Pedro. Para una esperanza viva resucitó Jesús. Antes teníamos, como decíamos el domingo anterior, una esperanza muerta. Nunca en la vida se había escuchado que alguien resurgiera de la muerte y creara una nueva vida. Solamente Jesús. Ya tenemos esa esperanza viva, y eso enciende los corazones de todos los que escuchen. Por eso, queridos hermanos, cuando se es testigo de Cristo, cuando de verdad se ha encontrado uno con Cristo, cuando ya uno empieza a vislumbrar ciertas realidades que son del cielo, y recalco eso, las cosas del cielo, porque muchos quieren rebajar incluso dentro de la misma iglesia todos los dones de Dios, toda la revelación y la palabra de Dios a hechos meramente humanos. Es que nosotros debemos predicar solamente la caridad, la misericordia y cosas de esas. Esa es una mínima parte, queridos hermanos. Recordemos que a los apóstoles, allá empezando toda esta misión de llevar el evangelio para todas partes, se les presentó un problema allá en Jerusalén, que a las viudas de los judíos les dan más mercado que a las viudas de los griegos. Se reúnen los apóstoles: oiga, Jesús nos mandó a arreglar problema de mercados, arreglar el hambre en el mundo. Es importante ayudar, pero nuestra misión no es esa. Y por eso entonces eligieron a 7 hombres llenos de Dios, justos, llenos de espíritu, y los ordenaron diáconos. Diácono, que significa servidor, como fue Cristo el servidor de la humanidad, para que se dediquen a esas cosas. Jesús, el gran servidor, su gran servicio es morir por nosotros. Pero nuestra religión no es que se quedó muerto. Eso es una parte pequeña del asunto que hace que todo el plan de Dios surja. Por la muerte de Cristo vino la salvación, porque Dios lo levantó de entre los muertos. Y entonces los diáconos están para el servicio. A propósito, recordamos hoy, ya en su primer año de fallecido, de nuestro diácono, don Alberto Sánchez. Un saludo para su familia que nos están viendo en este momento. Y entonces los diáconos están para el servicio. Nosotros, dicen los apóstoles, estamos es para la palabra, para infundir y llevar este mensaje a todo el mundo. Somos testigos de estas cosas. No nos podemos quedar reducidos solamente a cosas meramente materiales. Esa no es nuestra función. Los gobiernos del mundo ya han descubierto que ellos tienen que hacer muchas cosas, los que trabajan por la salud, por la educación y por la comida, todo eso les corresponde primeramente a ellos. Si no lo cumplen, ahí entramos nosotros a funcionar, pero como una tarea de suplencia, porque nuestra misión principal es hablar de las cosas del cielo. Que a más de uno no le gusta eso, pues ¿qué podemos hacer? Hablamos de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado en palabras de Jesús hoy en el Evangelio de San Juan, que hoy termina este diálogo con Nicodemo. Es que nosotros hablamos de estas cosas. El que es de la tierra solamente habla cosas de la tierra, que es lo que yo digo de vez en cuando, incluso en la misma familia. Se junta uno ahí con los de la casa, los varones especialmente, hablar de ¿qué? De fútbol. Y cuando el fútbol y ya la cosa, como que no hay más tema, política, y etcétera, etcétera. Cuando escucho que las damas se reúnen por ahí, pues algo de novelas, alguna cosa así. No estoy diciendo que todas lo hagan, pero son como los temas de la tierra, cosas de esas. Y entonces somos especialistas en cosas de la tierra que debemos atender,
pero no es lo primordial. Eso es como la segunda parte del asunto. Uno primero debe atender a las cosas supremamente importantes, y con eso que ya tiene en el alma, pues empieza a mejorar las cosas de esta tierra. Así es que como debería funcionar el asunto. Y entonces, aquí en el Evangelio de San Juan, terminando este diálogo con Nicodemo, Jesús le dice que Él viene como testigo de las cosas de arriba, porque Él viene con todo el Espíritu, porque Dios al que cree no le da el Espíritu tasado o con medida, sino de manera ilimitada, abundantísima. El que es de Dios es testigo de Dios y tiene las fuerzas de Dios, las energías de Dios para hablar de estas cosas. ¿De qué más hablamos cuando estamos en la iglesia? Aquí no debemos hablar de otras cosas que no sea de la palabra y de las cosas del cielo. Para eso estamos, y ya que estamos en estas circunstancias, sí estamos mal, tenemos muchas dificultades, hay muchas angustias, pero esas son cosas de la tierra y debemos resolverlas, aprender a resolverlas. Recordemos que alguna vez Jesús estaba enseñando, alguien por ahí entre el público le dijo: maestro, dígale a mi hermano que me reparta la herencia, que la quiere robar. Y Jesús le dice: amigo, ¿y a mí quién me nombró juez en esos asuntos? Por ahí, escuchando una predicación de un sacerdote sobre ese tema, pues decía: Jesús está diciendo algo profundamente grande. Esos asuntos, o sea, los asuntos que el ser humano mismo se inventó para amargarse la vida, decía él. ¿Quién se inventó las herencias? ¿Dios? Para nada. ¿Quién se inventó las hipotecas, los préstamos? ¿Quién se inventó la bolsa de valores que ahorita está quebrada por todos lados? ¿Quién se inventó los negocios? ¿Quién se inventó alguna vez el UPAC? Y otras cosas que, recordemos, eso lo dejó en la quiebra más de uno. Son fórmulas matemáticas de unos sabios que, aplicándolas a los valores bursátiles y monetarios, van multiplicando todos los días para quebrar a los otros. Son sistemas para amargarnos nosotros mismos. Jesús dice: esos asuntos ustedes los resolverán porque ustedes los inventaron. Yo vengo por los asuntos de mi Padre. Recordemos que esa es la primera frase que dice Jesús, ya siendo un varón adulto. Varón adulto entre los judíos es a los 12 años. A los 12 años se fue al templo y allá se perdió 3 días. Cuando lo encontraron: ¿por qué se fue de la casa? ¿Por qué nos tratas así?, le dijo María. Recuerden que debo estar en los asuntos de mi Padre. Ya el muchachito ya tenía conciencia de lo que tenía que hacer. Y entonces esa misma conciencia es la que debemos tener nosotros. Nosotros tenemos que trabajar en los asuntos del Padre. Teniendo los asuntos del Padre, nos va a quedar mucho más fácil trabajar en los asuntos de la tierra. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo de Jesucristo, como lo dice el mismo San Juan en el capítulo 6, es aquel que es un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. El discípulo de Cristo es el que, entendiendo el reino de Dios, se vuelve niño, y el niño es el que entrega sus 5 panes y sus 2 peces. Cuando todo el mundo entregue así, se resuelven todos los problemas, todos los problemas. Esa es la mejor teoría política que podría estar en la palabra de Dios. Vuélvase niño, vuélvase discípulo, y usted es capaz entonces de entregar lo que tiene. Pero si aprende como los que sabemos de aquí, de este mundo, que quieren gobernar, se vuelven políticos, aprenden en lo contrario. Va un muchacho sano que quiere entrar en la política y empiezan a dañarle el corazón. Usted entra, aprovecha su cuarto de hora, firma todos los contratos, robe todo lo que pueda. Pues así estamos como estamos. Por eso, queridos hermanos, hay que aprender primero las cosas del cielo. Un buen discípulo de Cristo aprende primero del Maestro, de las cosas del cielo. Se sienta a sus pies, aprende estas cosas como lo hizo el gran maestro Nicodemo. Le tocó quitarse su toga, su birrete, su insignia de sabio, y le tocó ponerse a los pies de Jesús para aprender estas cosas. Era un gran discípulo de Jesús, aunque clandestinamente. Por eso, queridos hermanos, hoy se nos invita a que no se nos olvide
que en la iglesia solamente debemos hablar de las cosas del cielo. Eso es lo que primero nos compete. Si las cosas de la tierra no van bien, es ahí donde debemos intervenir nosotros. Y cuando intervenimos lo hemos hecho muy bien. Entonces, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos enseñe a ser testigos de las cosas de arriba. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongan para celebrar el sacramento de tu inmenso amor, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha,
desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor.